Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y tu bondad. Gracias porque eres fiel. Gracias porque nunca nos has fallado. Gracias por cada día de vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor derramado en nuestros corazones, por tu espíritu que nos has dado. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Dios creador de los cielos y de la tierra. En el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos sabiduría, revelación abundante. En el nombre de Jesús nos declaramos terrenos fértiles para recibir esa semilla. Y declaramos que no regresa vacía, sino que dará fruto al 100 por 1 y 1000 veces más. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has bendecido. Porque has estado con nosotros, porque has sido nuestro guía. En el nombre de Jesús hoy declaramos tu presencia maravillosa en este lugar. Yo declaro los milagros, las señales y los prodigios que solamente tú haces, Señor. En el nombre de Jesús te hacemos el Señor de esta reunión. Amén y amén. Muy bien, pues Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjese bien, continuamos, creo que este es el disco número 8, la sesión número 8 del tema Conociendo al Dios soberano de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes ya han comprendido más o menos en términos generales quién es Dios? Porque Dios, recuerden que nos habían pintado un Dios que mataba, que destruía, que enfermaba, que hacía lo que quería, incluyendo violar sus propios pactos. O sea, se nos había contado de un Dios, en pocas palabras, que no tenía misericordia, un Dios que hacía y deshacía cuando Él quería. Pero, fíjese bien, el Dios de la Biblia es un Dios, al contrario, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de una gran misericordia, es un Dios que Él jamás nos va a fallar, jamás, Él jamás va a permitir cosa que nosotros no permitamos en esta vida. Si nosotros permitimos algo en esta vida, créalo, que Dios no puede hacer nada. Pero conociendo que no es Dios el causante de las catástrofes mundiales, ni de los accidentes, ni de las muertes, conociendo esto, vamos a mover montañas por medio de la fe que vamos a adquirir. Así es que fíjese bien, nos quedamos la última vez por ahí. Y personalmente yo quiero felicitar a todos los que nos apoyaron el domingo pasado. Créanlo que estuvieron excelentes. Yo sé que Dios se movió a través de ustedes. Le doy gracias a nuestro hermano Ángel y a todos uno de los levitas que nos apoyaron. Realmente estuvieron fabulosos. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús por ellos, que se esforzaron. Se esforzaron por servir a Dios, amén. Así es que siempre hay que tener una actitud de servicio para servir a Dios y servir a nuestros semejantes. Muy bien, estamos viendo, fíjese bien, los atributos de Dios. Los atributos de Dios, dijimos que era un Dios omnipotente, ¿cuántos recuerdan? Un Dios omnipotente, pero dentro de su omnipotencia Él no puede hacer. Dentro de su poder inmenso, Dios no ha podido, por ejemplo, sanar, por allá en Marcos capítulo 6, capítulo 5, por ahí dice que Jesús no pudo sanar a unas personas, no pudo hacer milagros, porque Dios se sujeta a sus pactos y a su palabra. Dios dice que a través de la fe Él va a moverse, Él va a sanar, Él va a prosperar, Él va a bendecir a través de la fe de los creyentes. Si alguien no tiene fe, Dios ahí no se va a manifestar su poder. ¿Sí me explico? O sea, Él es omnipotente, pero Él se sujeta a su palabra. Él dice, soy omnipotente, ¿ok? Mi poder se ve manifestado para que ustedes reciban milagros de sanidad y todas las bendiciones. Sí es cierto eso. Pero sin embargo Él dice y establece que hay un medio que se llama fe, para que por medio
de la fe Él pueda obrar y que su poder se manifieste aquí en la tierra. O sea, sí es omnipotente, pero Él solamente necesita ver fe en los creyentes. ¿Me explico? También vimos otro atributo de Dios, que Él es omnisciente, que significa que todo lo sabe, que todo lo conoce, que Él tiene memoria de todo. Pero sin embargo Él decidió, según Hebreos capítulo 10, fíjese, Él decidió dentro de su omnisciencia, que todo lo sabe, Él decidió no conocer o no saber nuestro pasado. Todos los que vienen a Cristo Jesús y reciben al Señor como su único Salvador, se realiza un nuevo nacimiento espiritual. Por lo tanto, Dios decide, a dar cuenta, borrón y cuenta nueva es para Dios, para que usted me entienda. Él se olvida del pasado, independientemente que sea un pasado bueno o un pasado bochornoso, ¿verdad? No todos teníamos buen pasado, ¿me explico? No éramos unas santas palomitas. Pero fíjese bien, usted recibe a Cristo y ya lo hemos dicho, si hay personas que dicen, bueno, es que yo en el pasado a lo mejor fui negligente, a lo mejor en el pasado cometí un error, inclusive a lo mejor en el pasado personas que han actuado dentro de la delincuencia, ellos por ejemplo en algún momento dado a lo mejor mataron a alguien, fíjate, asesinaron a alguien. Algunos de ellos, por ejemplo, como el caso de Caro Quintero, si han escuchado ese nombre, era una persona que se dedicaba pues dentro del mundo de las drogas, muy conocido. Él está, creo ya salió, no sé si estaba en la cárcel de Tijuana. Esta persona recibió a Cristo, llamado Caro Quintero. Él pues mandó a asesinar a muchos, él vendía drogas y hacía muchas cosas de ese tipo. Sin embargo, fíjese, él recibió a Cristo. Ahorita predica el evangelio, Caro Quintero. Sin embargo, él ya fue perdonado por Dios. ¿Cuántos saben? Dios se olvidó totalmente de su pasado, y eso lo dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Dios nos perdona todo. Así es que Él es un Dios perdonador, es un Dios que nos ama. No, a Él no le importa nuestro pasado, lo que le importa es nuestro presente. Y a muchos se les hace injusto, claro, se les hace injusto que Dios perdone tanto a un chismoso como a un matón, imagínense. Entonces, sí es injusto, ¿verdad? Pero, fíjese, Dios, ese es su inmenso amor. Ese es su inmenso amor hacia la humanidad. También vimos otro atributo, que Dios es omnipresente, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que en todos lugares está, ¿verdad que sí? Eso lo vimos, ¿sí recuerdan? Pero fíjese bien, Él decidió no estar en ciertos lugares. ¿En qué lugares decidió no estar? Primeramente, cuando a Jesús le cayó el pecado a la humanidad, dice que hubo 3 horas de tinieblas, de oscuridad. Y esa palabra tinieblas significa que estaba cayéndole el pecado de todos nosotros a Jesús. En ese momento dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no estuvo presente cuando su Hijo le estaba cayendo el pecado a la humanidad. ¿Sí me explico? O sea, Dios es omnipresente, pero Él ha decidido no estar en ciertos lugares. ¿Por qué razón? Por amor a nosotros. Él no estuvo con Jesús, en pocas palabras, desamparó a Jesús para ahora no desampararlo, no desampararnos a nosotros, a usted no desampararlo. Entonces, Dios ha decidido no estar en ciertos lugares. Inclusive, fíjese, cuando Jesús bajó al infierno, ¿cuántos saben que bajó al infierno 3 días y 3 noches? Bajó a sufrir al infierno 3 días y 3 noches. Cuando Jesús estuvo en el infierno, no estuvo Dios con Él en el infierno. ¿Sí sabían que no estuvo? Si hubiese estado el Padre de nuestro Señor Jesucristo con Él en el infierno, pues simple y sencillamente Jesús no iba a sufrir, o hubiera salido, no se hubiera esperado 3 días y 3 noches para salir, ¿me explico? Él hubiera salido desde el primer momento, nada más llega y le dice a los espíritus inmundos, con permiso, ya me voy. Pero si se fija, resucitó al 3er día. Esos 3 días Él estuvo sufriendo. Pero Dios no estuvo con Él, ¿me explico? No estuvo, es decir, Dios no está en el infierno. Muchos creen que Dios puede estar inclusive allá en el infierno, el corazón de la tierra, el Hades o Seol. El corazón de la tierra, dijo Jesús, que ahí era el Hades o infierno. Pero hay algo muy importante, que Dios no está en ese lugar tampoco. Dios no está. Si estuviera Dios en el infierno, no estuviera sufriendo la gente que se va para allá.
¿Me explico? Entonces hay ciertos lugares, Él en su omnipresencia, Él decide no estar en ciertos lugares. También dice que Dios todo lo oye. Ese es un atributo que vamos a ver el día de hoy. Dios todo lo oye. Isaías 59. Vamos a Isaías 59 para analizar esto. Estamos viendo, fíjese, la serie que se llama Conociendo al Dios Soberano. Si ya más o menos se han dado una idea general, ¿va? ¿Qué significa Dios soberano? Dios soberano significa que nadie le manda, que nadie le dice qué hacer. Él decide qué es lo que debió hacer con la humanidad, qué debió hacer con el planeta. Él decidió. Es un Dios independiente. Isaías capítulo, ¿qué les dije? 59, ¿verdad? Isaías 59. Versículo 1. Fíjense bien lo que dice el versículo 1. Si Dios todo lo oye, eso es un atributo, que Dios todo lo oye. ¿Qué significa que Dios todo lo oye? Que por allá en un lugar, a lo mejor usted está en un lugar, por allá en su cuarto, y usted dice alguna cosa que para que las otras personas no oigan, o inclusive a espaldas de las personas habla, comienza inclusive a hablar en contra de la gente, pero diciendo cosas buenas, ¿no? Imagínese, comienza usted a hablar cosas de otras personas, dice que cabo de fulana persona no me escucha, pero Dios siempre está ahí, ¿sí sabían? ¿Por qué? Porque para empezar es omnipresente. No está en el infierno, claro, pero aquí en la tierra sí está. Es omnipresente. Y si usted dice, voy a hablar esta cosa que acabo, a fin de cuentas nadie me oye y nadie me ve. Pero yo quiero decirle que Dios sí lo oye y Dios sí lo ve. Inclusive, por ejemplo, si alguien tiene una novia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y dice que acabo mi novia no me ve y voy a voltear a ver a la otra chica, como dicen aquí. De todos modos, mi novia no me ve, o viceversa, ¿no? La novia. Voy a voltear a ver al otro joven. De todos modos, mi novio no me está viendo, ¿sí me explico? Pero Dios sí lo ve, ¿cuánto sabe? Dios sí lo ve. Por supuesto que Dios sí lo ve. Dios oye todo, Dios lo ve todo. Pero fíjese lo que dice Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué significa esto? En primer lugar dice que no se ha cortado la mano para salvar. Es decir, Dios no ha limitado su poder para poder salvar a la humanidad. Eso significa, Dios no ha negado su salvación a la humanidad. Pero también dice que no se ha agravado su oído para oír. Significa que no ha cerrado sus oídos para no escuchar sus oraciones. Eso significa que cuando usted ora, Dios siempre lo escucha. Sí saben eso, ¿verdad? Que Dios siempre nos escucha. Eso significa Isaías 59, versículo 1. Que Él ha dado todo por salvarnos, pero también que Él no cierra su oído a nuestras oraciones. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Él no cierra. Pero ahorita fíjese, según lo que dice Isaías 59, versículo 1. Pero ahorita vamos a ver algunos textos bíblicos donde vamos a ver que Dios ciertas oraciones no las escucha. A pesar de que Él todo lo oye, todo lo escucha, pero hay ciertas cosas que Él decide no oír. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 13. Fíjese bien lo que dice versículo 13, 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunta este hombre apóstol Santiago. Si está alguno de vosotros afligido, ¿qué dice? Haga oración. Fíjese lo que le recomienda.
Cuando usted está afligido, cuando usted está triste porque las cosas no están saliendo bien, porque a lo mejor el diablo se está metiendo en su vida, porque a lo mejor las cosas no están saliendo como usted quería. Dice entonces, haga oración. Luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero yo también le recomiendo que cuando esté triste también cante alabanzas. No por el sufrimiento que esté pasando, sino cante alabanzas a Dios reconociendo que Él lo va a librar de esa aflicción. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice otra vez, pregunta Santiago, llame a los ancianos de la iglesia, y luego dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si está alguno enfermo, dice, pues llame a los que tienen más tiempo. Cuando se refiere a ancianos, no se refiere a viejitos en la cuestión física, sino se refiere a ancianos en la palabra. Puede haber un joven de a lo mejor 18 años, 15 años, que tenga bastante palabra, bastante fe, y puede ser un anciano inclusive. Pero igual puede haber también una persona, incluso hasta un pastor por ahí que tenga sus 80 años, y a lo mejor no es un anciano, es un bebé, ¿me explico? Entonces, el anciano es aquel que conoce la palabra y que actúa en el poder de Dios, pero sobre todo que tiene la fe para mover las montañas. Ok, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y luego dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Esa palabra de ungir con aceite, yo quiero decirle que no necesariamente está hablando de un aceite literal. Aún así, el apóstol Santiago, ellos en el Viejo Testamento utilizaban el aceite que le llaman el aceite de la unción, que se hacía de diversas especies, entre ellas olivo, de tal manera que ese aceite representaba el aceite de la unción en el Viejo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la unción o el aceite de la unción es el Espíritu Santo, yo quiero decirle. Además, regularmente cuando se utiliza el aceite, si se llegara a utilizar el aceite, muchas iglesias lo utilizan. Cuando pasa una persona al frente, lo dicen, vamos a orar por usted. Bueno, pásenle para orar porque está bien enfermo. Y luego casi se avientan como 10 gramos, y luego el hermano que pasó al frente para que oraran por él, imagínense, todo ceboso al rato, lleno hasta de costras, ¿no? El caso es que se utilizaba mucho el aceite para, según ellos, agarraban hasta el litro de aceite, ¿no? Y entre más enfermo se veía la persona, más aceite le ponían. Pero en sí el aceite no sana, fíjense, lo que sana es el poder del Espíritu Santo, es el que sana. El aceite solamente podría simbolizar un acto de fe. Por ejemplo, oramos por alguien aquí, de momento, si viene un sordo, por ejemplo, oramos por él, de momento sus oídos no se destaparon, pero al rato le dice, bueno, vamos a traer a lo mejor un vaso con agua y te lo vamos a echar en la cara. ¿Crees que con eso puedes sanar? Y ya hacemos eso. Al rato, no, pues que sigo igual. Bueno, entonces tráiganse el aceite, hermanos, vayan para la farmacia por un aceite de olivo y ahorita se lo echamos arriba. Ya el Señor, ya con tal de que no le echen más aceite, ya sana, ¿no? Imagínense. No, entonces mire, regularmente el aceite se usa también como un acto de fe para que las personas puedan sanar, como un acto de fe nada más. Aquí, si se fijan, no lo usamos, ¿verdad? Si no, salieran ustedes todos grasosos, imagínense. No lo usamos, ¿por qué razón? Porque creemos que la unción y el aceite es el Espíritu Santo. Por eso no lo usamos. Pero en ciertos lugares lo usan bastante. Sin embargo, es lo mismo. Realmente lo que sana es el poder de Dios actuando con la fe del creyente. De esa manera es como sanan los enfermos. Muy bien. Dice en versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense, ¿qué es lo que lo salvará o lo sanará? La oración de fe. ¿Se dan cuenta que ahí no tuvo nada que ver el aceite? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Fíjense qué maravilloso es Dios. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Se da cuenta? No cualquier oración, ¿estamos de acuerdo? No cualquier oración va a sanar a un enfermo. Vamos a 1 Pedro capítulo 3. Versículo 7 en adelante, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 en adelante. Bueno, del 10 en adelante, más bien, es 10.
Primera de Pedro capítulo, bueno, desde el 7. Fíjese bien lo que dice. Primera de Pedro, primera epístola, capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Está hablando con quién? Con las esposas, ¿verdad? Vivid con su esposa sabiamente, maridos, dice, dando honor a la mujer como vaso frágil, más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, fíjese bien lo que dice. Si hay una división o un pleito entre esposos, eso es en el matrimonio, y ellos hacen oración a Dios y quieren recibir algo de Dios, dice el apóstol Pedro que sus oraciones son estorbadas. Por ejemplo, cuando el hombre no trata bien a la mujer, en lugar de tratarla como un vaso frágil, al revés, la trata con el cinto, en algunos casos, ¿no? Qué feo. En otros lugares la agarran de costal de box. Qué feo, ¿verdad? Nos causa risa, pero es triste, ¿eh? Es triste. Cuando andan de novios andan muy enamorados, ¿me explico? Hasta flores, hasta la tratan como un pétalo, una rosa, ¿no? Como se dice allá. Como un pétalo, una rosa. Se casan y al año ya la están golpeando a la esposa. Entonces esa no es una vida, no es la vida que Dios desea para el matrimonio, ¿sí me explico? Ya después se acaba el primer amor y comienzan los problemas. Pero no debe de ser así. No debe de ser así. Pero fíjese bien lo que dice. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Fíjese bien, vivid con ellas sabiamente. Luego dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Se da cuenta? Y como coherederas de la gracia de la vida. Es decir, ellas son hijas de Dios también. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿se da cuenta que si alguien trata mal a su esposa, o al revés, la esposa le tira con los trastes al esposo? Si sucede ese tipo de circunstancias, significa que inmediatamente que están todos enojados, Dios mío, te pido que me ayudes en esto. Dios mío, te pido que me ayudes en este problema económico. Dios mío, te pido esto, te pido lo otro. Entonces quieren recibir beneficios de Dios, pero dice que esas oraciones son estorbo o son estorbadas. Es decir, esa oración no llega a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? En pocas palabras, Dios no escucha esas oraciones. Dios no las escucha. Él decide no oír las oraciones que vengan cuando hay un problema o un maltrato. Versículo 8. Finalmente, sed todos en un mismo sentir, dijo Pedro, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Eso también incluye dentro de las oraciones. Sed todos en un mismo sentir, dice compasivos, pero amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Fíjese, todos esos requisitos deben de ser incluidos para cuando usted ore y quiera algo de Dios, lo reciba. Luego dice, no devolviendo mal por mal, dice el versículo 9, fíjese bien. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que hereden bendición. Fíjese para qué fuimos llamados. No fuimos llamados para recibir maldición ni para heredar maldición. Esto simboliza, dentro de las maldiciones, pues podríamos hablar de las maldiciones de la ley de Moisés, que será en primer lugar pobreza extrema, que será enfermedad, que será corta vida, y muchas cosas más, problemas familiares y muchos de ese tipo de cosas. Esos son cosas de maldiciones o cosas malditas. Pero sin embargo dice que usted no debe devolver mal por mal. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que pongas si te dan una bofetada en tu mejilla, debes de poner la otra, ¿verdad? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? ¿O no? Pero al contrario, no, imagínense que alguien te quiera golpear, porque ¿qué primero vas a hacer? Pues yo también lo golpeé. ¿Por qué? Porque me defendí. O sea, es la clásica, ¿no? Bueno,
Entonces, cuando devolvemos mal por mal, también incluye que si alguien me hizo algo, me la paga. Bueno, allá se dice en Sinaloa así, no sé cómo aquí. Igual. Si alguien me hizo algo, me la paga. ¿Me explico? Entonces, eso es una actitud incorrecta y que estorba la oración. Es decir, Dios no escucha esa oración. ¿Por qué? Porque devolvemos mal por mal. También, ¿de qué otra manera se devuelve mal por mal? Si alguien algún momento dado me hizo algo, yo también, bueno, yo le deseo lo peor a esa persona. O sea, también esa es una actitud incorrecta. Eso es devolver mal por mal. Cuando usted hace eso, dice que su oración tiene estorbo. Dice, tampoco debemos devolver maldición por maldición. Si alguien dijo mal de mí o habló mal de mí o de ustedes, usted no debe regresar esa maldición. Al contrario, debe bendecir. Si tal persona dijo que a lo mejor yo era X persona, que era lo peor, bueno, yo digo, bueno, si esa persona está hablando contra mí y yo sé que no es así, yo lo bendigo. Yo no comienzo a hablar mal de él. De esa manera, Dios escucha nuestras oraciones. Dice el apóstol Pedro, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que hereden bendición. Ahora el versículo 10, vamos a leerlo. Porque dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren amar la vida? Y siempre ver días buenos. ¿Sabe qué simboliza ver días buenos? Que todo lo que usted haga le vaya bien. Que todo lo que usted está haciendo vaya mejorando. Que si usted es una persona, un profesionista, sea el mejor profesionista de la ciudad donde esté, del país donde usted esté. Eso es ver días buenos. Que si vas a trabajar todo te salga bien. Que si llegas a tu trabajo te digan, bueno, te voy a aumentar el sueldo. Que si tienes una empresa, vaya mejorando las ventas, vaya aumentando los ingresos. O sea, eso es ver días buenos. ¿Cuánto sabe? Que no te enfermes, eso es un día bueno. Que no amanezcas con una gripe o con una temperatura, un dolor de cabeza, eso es un día bueno. Cuando no amaneces así, que vivas en salud, eso es ver días buenos. Pero fíjese la recomendación que nos dice, si usted quiere amar la vida, ¿cuántos aman la vida? Significa la vida que usted quiere vivir larga vida, ¿verdad? Que no tiene por qué usted morirse en un accidente, eso es lo que Dios nos recomienda. No tiene por qué morir de una enfermedad incurable, no tiene por qué morir de un paro cardíaco, ¿me explico? Si usted quiere amar la vida y ver días buenos, fíjese lo que dice el apóstol Pedro, refrene su lengua ¿de qué? De mal, y sus labios no hablen engaño. Tiene que refrenar su lengua de mal. Esa es la recomendación que nos da Dios. Es decir, si usted le dice, si usted hace una oración de este tipo, Señor, yo te pido que a mi vecino que me cae gordo, que vive a un lado de mi casa, que además me da envidia por los carros que trae, yo te pido, Señor, que quede en la ruina y que a mí me vaya bien. Todavía no le agregas que quede en la ruina porque me cae gordo, me cae mal. ¿Usted cree que esa oración la va a escuchar Dios? Sus labios están hablando engaño. Aparte, usted está hablando mal. Por eso dice, refrene su lengua de mal. Si usted a otro le desea eso, dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra cosecha. Si usted lo desea, a usted le va a venir, es una ley. Ese tipo de oraciones no las escucha Dios, créanlo que no las escucha. Por eso dice, refrene su lengua de mal, si usted quiere ver días buenos. Pero también representa que si un día usted amanece estornudando, no diga, yo creo que me va a dar una pulmonía. Yo creo que ni me voy a poder levantar. Yo creo que ya tengo el virus. Eso es hablar mal también. Dice Pedro, refrene su lengua de mal. Voy a poner un ejemplo muy drástico, ¿no? Así como usted ha visto
como a los caballos, pues, cómo les ponen un freno. Sí los han visto, ¿verdad? Pues Santiago también habló de eso, de nuestra lengua, de nuestra boca. Ahorita lo voy a llevar a Santiago para demostrarle eso. Bueno, vamos a Santiago, ¿qué les parece? Santiago capítulo 3. Está hablando de la lengua, de la boca, de lo que hablamos. Santiago capítulo 3, versículo 2, dice así. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjese bien, la palabra ofender ahí no significa que usted le dijo una grosería a una persona. Ofender, esa palabra en el griego significa errar, cometer un error. Cuando tenga oportunidad, verifíquelo, esa palabra significa errar, o errar al blanco. Si tomamos esa traducción, dice, porque todos erramos muchas veces. Si alguno no erra en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Fíjese, el que no erra en palabra es un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Muchos dicen, es que no puedo dejar el alcohol, o no puedo dejar el cigarro, o no puedo dejar la hierba verde, como dicen en Sinaloa, la motita, como dicen por allá. Es una droga que destruye, quema las neuronas. Conozco amigos que comenzaron en la profesional fumando la Mari, le dicen allá, y se apellida Guana. Empezaron fumándola en la profesional, casi por ahí como en el cuarto o tercer año. Eran 5 años. Cuando terminó el último año, ellos ya no reaccionaban bien. Si yo les preguntaba, oye, ¿qué tal con esta materia, con matemáticas aquí, o la cuestión de un poco más difícil que es los costos? Oye, ¿qué pasó con cómo se determina este costo? Los costos absorbentes. Y ellos, cuando yo les preguntaba algo, en una respuesta normal, bueno, que sería, bueno, lo que pasa es que se calcula así, asá, o no me acuerdo, por lo menos que te contesten, no me acuerdo bien el procedimiento. Pero ellos duraban un ratito, así como que el disco de ellos duraba un ratito patinando, ¿no? Entonces se quedaban, yo le pregunto, bueno, ¿qué pasó con los costos absorbentes? Mira, la fórmula es así, asá. Y ellos se quedaban, ¿qué me dijiste? Así se quedaban ya después de 2 años de consumir esa droga. Daña lo que son las neuronas, te daña lo que es esa droga. No sé las demás drogas, no, pero es así. Te vuelve un poco lento. Entonces, pues no es bueno, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, bueno, no puedo dejar eso. Por más que quiero, no lo puedo dejar. Fíjese lo que dice Santiago. Si todos erramos muchas veces, si alguno no erra en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué significa? Que independientemente de las ansiedades que tenga nuestro cuerpo por alguna cosa, por alguna sustancia, si usted es una persona que escucha la palabra y tiene la fe suficiente, usted puede hablarle a su propio cuerpo y su cuerpo va a reaccionar de acuerdo a lo que usted diga. Si usted le digo, yo te ordeno, cuerpo, que ahora no tengas ansiedad por esa droga, créalo que el cuerpo va a obedecer. El cuerpo no lo dirige a usted, usted dirige su cuerpo. Pero es un proceso de fe para que llegue a esa plena madurez de fe y de conocimiento. Luego dice el versículo 3, mire, Santiago capítulo 3, versículo 3. He aquí nosotros, dijo Santiago, ponemos freno en la boca de ¿quién? Para que no vea que le estoy diciendo lo que le dije ahorita a los caballos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de ¿quién? De los caballos, ¿verdad? Dice, para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. ¿Sí ha visto usted cómo agarran un caballo? Y luego usted agarra el freno y si usted le hace para acá, el caballo va a dar vuelta para acá, ¿verdad? Y si usted con el freno le hace hacia el lado izquierdo, ¿verdad que da vuelta hacia el lado izquierdo?
El caballo obedece. ¿Me explico?